Entonces, en la clase de hoy, antes del tema de los pronombres, que es el tema planeado, empezamos con alguna práctica acerca de la datación y estuvimos practicando con el mes de agosto. No completamos todo el mes, pero podemos ver las fechas que se dataron en esta tabla. Entonces, lo acerco para que vean lo que hicimos, un poco más, ¿no? Entonces, ahí hay algunas fechas. La próxima clase seguiremos al principio de la clase datando algunos meses, completando la datación de algunos meses. Ahora, siguiente tema, muchachos, que quiero ver con ustedes es la declinación. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Vamos a declinar en la tarea 20, en la plataforma la tienen como tarea 20, vamos a declinar un pronombre posesivo. Un pronombre posesivo. Entonces, estos son 212. Para ver cómo es que llegamos a datar el ablativo. Y como ahora mencionaba Ludovicus, ándale, ya hasta me están fallando las terminaciones. Como mencionaba Ludovicus, el ablativo es, y Josefina también lo comentaba, el ablativo es largo, siempre los ablativos singulares van a ser largos, ¿no? Entonces, meo sería aquí, mea, meo. ¿Sí? Meo, mea, meo. Porque estoy aquí declinando el pronombre posesivo meus, mea, meum. ¿Sí? Que actúa como un adjetivo 212, mío, mía. Meus, mea, meum. Muy bien. ¿Cómo quedaría el genitivo singular? Recuerden que es un 212. Entonces, ¿cómo quedaría el genitivo singular de ese pronombre, muchachos? Segunda, primera, segunda. Mei. Mei, bien, Josefina. Femenino. Meae. Meae. Y neutro. Mei. Mei, meae, mei. En donde veo que las terminaciones de dativo, recordemos sobre todo, perdón, de genitivo, es una I para la segunda declinación, una I, y en la primera declinación tengo la terminación AE. Habíamos dicho que la I se abrió un poco aquí en el genitivo. Mei, meae, mei, meae, mei. ¿Cómo queda el dativo? ¿Cómo quedará? Meo. Meo, muy bien, Miguel. Meo, femenino. Meae. Meae, y neutro. Meo otra vez. También meo. Muy bien. Meo, meae, meo. ¿No? Entonces aquí la marca del dativo es una I, que esa I no se ve aquí en la primera declinación, no se ve aquí. Esto me recuerda, siempre que les digo eso, que es verdad, me recuerda al griego, en donde tiene iota suscrita, pero no se pronuncia. Entonces me queda la O, nada más, la vocal O. Y aquí la marca de la I se abre un poco, ¿no? Entonces termina ahí en meo, mea, meo. El acusativo, recordemos, la marca es la M. Entonces, ¿cómo queda Sería el meam. acusativo? Eso, muy Digo, bien. meum. Primero, eso, muy bien, Meum. José Luis. Meum, Meam. como ya lo dijiste, meam, y luego, Meum. meum. Acuérdense, esto para repasar las terminaciones, ¿no? Y luego resulta que este va a ser el único pronombre, por eso aquí no está marcado este vocativo, que va a tener vocativo, el único en singular, ¿no? Los demás no tienen el vocativo, no se utiliza, ¿no? Se invoca en primera persona, podemos invocar en esa primera persona. Por ejemplo, el Dios mío, ¿no? Entonces, primero, va a tener, el vocativo puede tener la misma forma, entonces, que el nominativo. Eso en un primer momento. Por lo tanto, puede ser meus, mea, meum. Pero la forma del vocativo también puede ser como
¿Te acuerdas, Josefina, cómo es? Mi. Mi, ¿no? Mi. ¿No? Entonces, ahí Mi. puedo tener una contracción, ajá, bien, del masculino, ¿sí? Tu Pero, cuerpo es filimi. ajá, La bien, famosa frase, tu cuerpo es filimi. filimi, ajá, Mm. bien, dimi también, bien. Entonces, tenemos esto nada más en vocativo, en la primera persona en vocativo, ¿vale? Nada más. Ahora, ¿cómo quedaría el plural? ¿Cómo quedaría el plural? Vámonos a mis. Mis. ¿Cómo quedaría el plural? Mei. Mei, Meae. meae. Y neutro Mea. plural siempre Mea. terminado en a, mea. Muy bien. Mei, meae, mea. Muy bien. Ahora vámonos al genitivo plural, ¿se acuerdan? Meorum. Orum, segunda declinación, orum. Primera declinación, arum. Entonces, como es un 212, acá voy a decir meorum. Bien, Josefina, muy bien. Mearum. Y neutro, Meorum. meorum. Meorum, mearum, meorum. Muy bien. Dativo, que es igual en plural que el ablativo, lo tenemos con terminación contracta, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la Is. terminación? La Is. Eso, muy bien. Entonces tengo meis, meis, Otra vez meis. y otra vez meis. Muy bien, Laura. Meis, meis, meis. De una vez, recordamos aquí que el dativo y el ablativo son idénticos en plural y quizá los que se pueden recordar claramente, Ludovico, como hace contracción, esta I también es larga. Son de los que más se nos pegan como con marcas de largas Muchas gracias. el Macron, ¿no? Es una Sí, contracción en gracias. primera y en segunda. Meis, meis, meis. Y en un texto, recuerden que este es el que reconocemos porque termina en S y antes de la S tengo una I. Porque a diferencia del acusativo, que también termina en S, pero antes de la S tenemos la letra temática. Por lo tanto, ¿cómo es el Sería os, acusativo? meos. Meos, muy bien. Meos. Femenino, Ujú. Meas. meas, y neutro, Mea. mea. Siempre neutro, nominativo y acusativo igualitos. Malcu, cuéntanos. Profe, no sé si nos pueda hacer acordar de esas igualdades, por ejemplo, el dativo plural con el ablativo Muy bien, plural. Malcu. Muy bien. Ajá, Fíjate, de Malcu. todas las... Lo que anotarlo. siempre va junto, lo que siempre vamos a considerar junto, Malcu, déjame aquí, si quieres, más bien para que no se vaya a borrar. De una vez lo escribimos así. Es que en plural siempre el dativo y el acusativo son iguales. ¿Vale, Malcu? Eso siempre en plural. Déjame incluso ponerlo aquí con rojito. ¡Ay, eso estuvo muy feo! Déjame ponerlo con... Más bien es aquí, el color. Ahí está. Pero los neutros, Malcu, siempre tendrán igual nominativo y acusativo en singular y plural. Fíjate, ahí está. Nominativo y acusativo en singular y plural. Esto va para los neutros, ¿vale? Déjenme, ustedes no se desesperen. Y déjenme escribir aquí. Los neutros siempre tienen igual nominativo y acusativo.
Y aquí también los neutros siempre van a tener, esta la quiero poner mejor acá, para nominativo y para acusativo. Y entonces, nosotros veíamos que las otras formas que siempre se van a considerar iguales, el dativo y el ablativo. Esos son los que se va a relacionar, Malcu. Ay, aquí más bien es con dativo. Aquí lo hice muy mal. Ah, no, sí, porque es el neutro. Aquí estoy hablando del neutro. Los neutros siempre tienen igual entonces. Nominativo, más bien aquí es en donde está mal. Nominativo y acusativo, siempre, siempre. Nominativo y acusativo siempre van a ser iguales, singular y plural. Y el dativo y el ablativo siempre son iguales. El nominativo y el vocativo también son iguales. Y esto después ayuda cuando se ven cuestiones de sintaxis de casos. Esto me ayuda a entender ciertos cambios. Por ejemplo, usos que dicen, ahí hay un vocativo que está funcionando como nominativo por vocativo. Y eso tiene que ver con la forma. O sea, que en un primer momento, fíjense, el nominativo y el vocativo eran iguales en forma, con esta excepción, mi, ¿no? Mea y mea, ¿no? Son nominativos y vocativos, también en plural. Si en caso de que aquí hubiera plural, hubiera sido igual a este nominativo plural. Entonces, luego en los textos aparecen nominativos, pero son nominativos por forma, pero sintácticamente actúan como si fueran vocativos. Ajá. Entonces, sintácticamente, luego se les llama nominativo por vocativo. Nominativo en lugar de vocativo. Entonces, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. No sé si es esto, Malcu, querido, lo que veíamos. Sí, profe, gracias. Muy bien. Siguiendo este mismo modelo, igualito este mismo modelo, se declinan los pronombres tus, tua, tum, fíjense, que también son los posesivos, mío, tuyo, tus, tua, tum, siguiendo el mismo modelo, y también noster, nostra, nostrum. ¿No? Además que aquí vamos a ver que el noster va a tener un nominativo terminado en ter, pero a partir del genitivo voy a tener estas mismas terminaciones. Vamos a completar rápidamente siguiendo el modelo sigo el modelo de meus, mea, meum, completamos rápidamente el de tus, tua, tum. Entonces, ¿cómo queda el genitivo, muchachos? Tui, Tui, Tui. femenino, tuae, tuae, y neutro, Tui. tui. Luego, ¿cómo va a quedar el dativo? Tuo, Tuo, tuae, tuae, y luego tuo. ¿Cómo queda el acusativo? Recordamos la marca M. sería tú. Tú, Tuam. tú, Ah, sí, tienen Ajá. toda la razón. Tum, muy bien, femenino. Tuam y Tuam tum. y neutro. Tum. Acuérdense, igual al acusativo. Neutro y nominativo y acusativo iguales. Aquí ablativo, ¿cómo quedaría? Tuo, Letra temática, tuo, vocal temática, femenino, tua, tua y neutro, tuo. tuo. Perfectamente. Ahora me voy al plural. ¿Cómo queda el plural? Tui. Tui, bien. tui, Femenino, tuae, tuae y neutro. Tua. tua. Siempre pluralizamos los neutros en A. Terminaciones del genitivo. ¿Cómo queda el genitivo? Tuorum. Tuorum, bien, Laura. Femenino, Tuarum. bien. Aquí nada más aclarar que con lo que vamos a identificar es con la terminación orum. Acuérdense de esa palabreja
que es muy importante que nosotros tomamos del latín el quórum, ¿no? No hay quórum, sí hay quórum, ¿no? Este es un genitivo plural, el quórum, de un pronombre que después vamos a ver, el pronombre relativo. Pero ahora, ¿te acuerdas, Laura y Josefina, lo que nos hizo la academia, que ahora ya lo castellanizamos y le ponemos hasta acento, ¿no? Quórum, quórum, y se escribe con C, ¿no? Yo siento tan feo escribir así mis latines. Yo creo que hacían de sentir los que, cuando los anglicismos se castellanizan también, como Twitter, como Blue Jean y todo esto, y que ya se utilizan más bien la ortografía del español. Pero bueno, ahí está. Tuorum, tuarum, y neutro, Tuorum. tuorum. ¿Cómo queda el dativo y ablativo? Entonces, ahora sí, Malcu, por los que son iguales. Tuis. perdón. Sí, muy bien. Tuis. Muy Tuis, bien, lo que tuis. dijeron ahí. Tuis, tuis. Y de una vez, como ya vimos dativo, pues de una vez nos vamos al tuis, tuis, tuis. ¿Y cómo queda el acusativo? Ese, Tuo. pero ahora precedida de vocal de unión, Tuas y tuos, tua. tuas y túa. Bien, esto para que me sirva de referencia para ver ahora el genitivo. Nada más que este genitivo va a perder esta E. Pierde esta E en el genitivo, fíjense, tendríamos nosteri, pero pierde esa E. Y entonces me queda ahí me falta una S, me queda un nostri. Y a partir de la raíz, a partir de la raíz nostro, es que se declina todo este adjetivo. Ahora sí, Laura. No, me lo respondió solito, maestra. Ok, ahí está. Es que aquí tengo yo como mis Tu acordeón. cuadritos de Está muy declinación. bien, eso es perfecto, entonces, Laura. Y entonces tengo ager y pasa como agri. Ahí Entonces está. yo, más que pensar en que se pierde, Ajá. pienso que, no sé. En mi Modelo cabeza, ager-agri, si tú lo tienes, ¿qué no es tienes así? nostri, es nostri. Muy bien, Ajá. está muy bien. Igual que ager-agri, muy bien. Ager-agri. Sí, muy bien. Algunos pierden esa E, algunos no. Por ejemplo, los terminados en er de la segunda. Por ejemplo, puer, que es el ejemplo que más se utiliza para estas terminaciones de la segunda, pero acuérdate que el enunciado mismo de puer, en este caso, te va a decir que es puer, pueri. Pueri. Puer, pueri. Aquí no fue puri, ¿no? Ahí no Es pasó pueri. ¿Sí? Entonces, ahí el enunciado para eso nos sirve, ¿no? Bien. En los adjetivos 212 que tienen un nominativo en er, sí pierden esa E. Entonces tengo acá nostri. Muy bien, Laura. Perfecto. Y luego, ¿cómo queda el femenino? Nostrae, arriba, acuérdense sus referencias. Cierto, nostra. Y si ustedes están viendo a la par, su cuadro de declinaciones está muy bien. Acuérdense que poco a poco, el cuadro de declinaciones, poco a poco, lo van a ir dejando de utilizar tanto. No es para que de ahora a mañana ya lo dejen de utilizar. Espero que cada vez más vayan reconociendo esas terminaciones propiamente ya en los textos, en las palabras. Es como las rueditas de la bicicleta. Hay que pensar en que en algún momento vamos a dejar de ver ese cuadrito, ¿no? Entonces, nostri, nostrae, y el dativo, el genitivo de nostrum. Nostri también. Nostri, también, muy bien. Dativo. Dativo. Ahí voy. No te preocupes. Nostro. Muy bien. Dativo Nostrae. femenino, nostrae. Nostrae y nostro. Nostro. Muy bien. Acusativo, recuerden su terminación M. Nostrum. Ahí voy, Ludovico. Nostrum, femenino. Nostram. Nostram. Y neutro. Nostrum. Cuéntanos, Ludovico. No, sabe que, solo por decirle algo, profesora, que es muy bonito lo que nos está enseñando. Lo que pasa es que verlo así impone, ¿eh? Impone muchísimo. Quiero que sepas que este ejercicio, a mí no me gusta mucho hacer los ejercicios así,
A mí no me gusta, pero si te fijas es después de que ya estuvimos practicando con las terminaciones. No me gusta porque aparte de que impone Ludovico, a veces uno ya se queda con la idea de que declinar una palabra es a fuerza meterla en estos paradigmas. Y ya cuando tú lo ves en un texto, lo tratas de ver de manera, ya en su sintaxis, combinando la morfología con la sintaxis, no dejas de ubicar o de pensar en estos cuadritos, ¿no? No deja uno de pensar en esos cuadritos. Pero este ejercicio quizá ahora nos está ayudando a que volteen a ver su cuadro también, su cuadro de terminaciones, pero si te fijas, al mismo tiempo vamos diciendo las características. Por ejemplo, aquí vamos a decir el acusativo. Recuerden que la característica es la M. Ahora me voy al ablativo y les digo, recuerden que la característica es la vocal temática. El acusativo termina en vocal temática. Ahora yo les digo, este tipo de ejercicios se pueden hacer, son muy buenos, pero hago la aclaración. Esto me sirve para practicar la forma. Mucho cuidado, ¿eh? No me sirve es un paso que me va a llevar al análisis sintáctico, pero esto tan solo es la forma. ¿Sí, Ludovico? Pero ¿sabe qué yo veo interesante que usted nos da? Yo le llamo trucos, pero en realidad aquí la palabra es mnemotecnias. Trucos, marcas. Por ejemplo, exactamente, el acusativo con su M, el ablativo, la sí. Hay algunos en los que no se ve muy claro, por ejemplo, les decía del dativo, ¿no? En el dativo se perdió una I. Y Laura lo sabrá, Laura y Josefina lo sabrán mejor, porque son cuestiones que estudian los que hacen ese romanceamiento que va desde el latín hasta el español, y por qué al estar en una posición específica, la I que es débil se perdió. Y cuando decimos se perdió, pues es que los hablantes mismos hacemos esos cambios, ¿no? Atenuamos determinadas letras cuando están en determinadas posiciones, o cambian. Al decir que una vocal cambia es que jugar con las aperturas y las cerraduras, o bien oclusiones vocálicas, o bien se cierran tanto que desaparecen. Eso pasa cuando la lengua se pone en uso, cuando la lengua es hablada. Exactamente. Totalmente. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro latín? ¿Qué tenemos en nuestro latín? Claro, hoy hay personas muy entusiastas que yo les aplaudo muchísimo el entusiasmo tan grande como el maestro Alexis Helmer, que tienen para hacer de la lengua latina una lengua viva, una lengua hablada. Pero es un ejercicio que están haciendo ellos muy, muy grande, muy, muy grande. Y que naturalmente el maestro Alexis aquí es nuestro representante, pero en Europa hay muchísimos, ¿no? Josefina los conocerá mejor. Pero naturalmente que los hablantes, podríamos decir los nativos de esta lengua latina, ¿quiénes son? Pues son nuestros textos. Es una lengua que tiene como referente el texto, ¿no? El texto. Entonces, pues vamos, aun cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios que no dejan de ser útiles morfológicamente hablando, vamos recordando también esos trucos, esas pautas, esas marquitas, ¿no? Bien. Muchas gracias por ello. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el ablativo? El ablativo sería, ya con nuestra, fíjense bien en la letra temática, terminación al final, sería, ¿cómo? Nostro. Bien. Femenino. Nostra. Nostra. Y neutro. Nostro. Ahí está. Nostro. Perfecto. Ahora vámonos al plural. El plural sería nuestros. Nostri. Nostri. Fíjate, Laura, cómo en toda la declinación perdió esa E. Y seguramente que en algún momento debió ser nosteri, nostera, nosterum. Seguramente debió ser así. Los hablantes mismos fueron los que atenuaron al estar pronunciando y desgastando y todo esto, atenuaron esa I, y después llegan los gramáticos con sus ficciones y fijan la norma, ¿no? Y ahí ya quedó. Decía una lingüista que fue, una lingüista muy querida que fue mi alumna de latín hace algunos años, y decía, ay, es que tienes la paciencia para que entendamos la diacronía, para que los que estamos tan inmersos en la sincronía de una lengua, no, en la sincronía de una lengua, entendamos la diacronía del latín. ¿Qué quiere decir esto? Que ella era estudiosa de una época, del español, de una época, y sobre esa época se quedaba. Pero aquí
al explicarles yo las normas, tengo que irme así a explicarles fenómenos que no se dan en un mismo tiempo, no se dan en un año, de un día para otro. Son fenómenos que se van conformando con el paso de los siglos, de los años, y que después se convirtieron ya en norma, ¿no? Ya propiamente en norma, ¿no? Muy bien, entonces queda nostri. ¿Cómo queda el femenino? Nostrae. Nostrae, y el neutro plural siempre en A. Entonces, el neutro plural, Nostra. nostra. Muy bien, nostra. ¿Cómo quedaría el genitivo? Fíjense allá sus terminaciones. Siempre del genitivo, acuérdense de la Nostrorum. palabra quorum. Bien. Sí, nostrorum. Nostrorum. Femenino, Nostrarum nostrarum. y nostrorum. Muy bien, perfectamente. Nostrorum y nostrarum. ¿Y cómo queda? Sincopado. Ajá, contracto. ¿Cómo queda la Ahí no hay un error, no sería nostrarum en la Ay, segunda. tienes razón. Eso, mira, eso me pasa por andar pensando en otras cosas. Ahí está. Estoy pensando ya en la síncopa de acá abajo, en la contracción vocálica, en que se hizo pequeño el dativo. ¿Cómo queda en dativo y ablativo? Nostris. Nostris, bien, Miguel. Nostris, acuérdense, esto igual en primera y en primera y segunda, dativo y ablativo. Nostris. ¿Y cómo queda en acusativo? Acuérdense, a diferencia de la S precedida de la I, ahora voy a tener la S precedida de la vocal temática. Por lo tanto, queda Sería nostros, nostros, Nostras. nostra. y nostra. Perfectamente. Bien, ahí lo tenemos. Muy, muy bien. Fíjense, entonces ahí ustedes tendrán ya para terminar con esta tarea 20, pudiéramos terminar nada más el vester, vuestro o suyo de ustedes, ¿no? Entonces, wester, vuestra, vuestrum. Aquí tengo mi referente también, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el genitivo? Volvemos a lo mismo, se impone Ludovico, se impone, pero luego digo, más vale que luego recordemos que esto se debe buscar por separado, porque luego y al llegar al texto también impone el texto. Miren que también impone el texto. A veces Ahí el texto pasa lo mismo que paraliza. con noster, que sería vestri. Igualitito, José Luis, igualitito. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría? Vestri. Vestri, Vestri. mismo. ¿No? Y luego femenino, Vestrae vuestrae y vestri también. y vuestri. ¿Cómo queda el dativo? Pues, Vuestro, vuestro, pues, vuestrae vuestrae y y vuestro, vuestro. ¿Cómo queda el acusativo? M del acusativo, Vuestrum. vuestrum, femenino, Vuestram. vuestram, Y neutro, vuestrum. vuestro. ¿Cómo queda el ablativo? Letra temática, larga, vocal temática, larga, entonces los ablativos son largos. No importa si no le ponemos el macrón, vamos a ponerle el macrón en este ablativo bonito. Vuestro, Gracias. luego, vuestra, vuestra, ajá, vuestra, y luego, Vuestro. 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 Acuérdense, si ustedes ven aquí que vuestro y vuestro en dativo y en ablativo tienen la misma forma, bueno, podríamos pensar que el macrón me pudiera ayudar, si hay macrones para distinguirlo, pero lo que más me debe ayudar va a ser ¿qué? La sintaxis, el orden. Después la forma esta me la voy a llevar a la sintaxis, ¿vale? Bien, vamos muy bien. Ahora me voy al plural, como digo, sus, vuestros, Vuestri. vuestri. Femenino, sus, de ustedes, suyas. Vuestrae. vuestrae Vuestrae. Y neutro,
vuestra, Vuestra. Vuestra. Bien. Genitivo. es vuestrorum, Bien. Vuestrorum. vuestrarum Bien. y vuestrorum. Vuestrarum y vuestrorum. Muy bien. Dativo. Vuestris. Bien. Vuestro. Vuestris. ¿Es plural? Entonces, vuestris. 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 Acuérdense, este plural dativo me lo llevo al ablativo, Malcu, ¿no? Es igualito. Y acusativo, ya no pienso en esa S precedida de una I, sino S precedida de la letra temática. Y entonces me queda Vuestros, vuestros, femenino, vuestras vuestras, y y neutro, vuestra. vuestra. Neutro siempre igual, nominativo y acusativo. En todas las declinaciones los neutros van a tener, mira, entonces aquí ya me equivoqué, no sé por qué puse vuestro, una errata acá, siempre nominativo y acusativo iguales, ¿no? Siempre, siempre, Malcu, siempre nominativo y acusativo iguales en singular y en plural. Para los que están estudiando griego, en griego y en latín. Nominativo y acusativos neutros siempre iguales. Y los neutros siempre pluralizan en a, en griego y en latín, ¿no? Cuando sea igualito, yo les comento esto. Ahí está. Ahí están nuestras declinaciones, todas las palabras, todos los adjetivos y los pronombres, muchachos, 212 van a seguir este modelo, todititos, ¿vale? Entonces, ahora, en la tarea 21, nosotros estuvimos analizando los pronombres que eran, ¿los recuerdan? Irregulares. Más bien les llamábamos pronombres mixtos. Y en esos pronombres mixtos vimos la importancia del pronombre idem. Lo voy a escribir aquí arriba. Para recordar mi pronombre demostrativo más importante. Espérenme, los cables aquí se me cuatrapean. Okay. Ay, espérenme. Espérenme. Lo voy a poner acá. Y vamos aquí a escribir la declinación del pronombre. Ponemos el pronombre is, ea, id, nominativo. Is, ea, id. Acuérdense que este va a ser mi pronombre modelo, genitivo de este pronombre. Va a ser eius. Es un mixto. ¿Qué quiere decir que este pronombre sea mixto? Pues quiere decir que va a tener un genitivo. Y un dativo declinado por la tercera declinación. Ya lo habíamos visto. Eius, y su dativo ei. En donde voy a separar con un guión la terminación de la raíz. Fíjense cómo la raíz entonces va a ser una E. Esa E que en el nominativo, si lo observan, aquí en el nominativo, pues a veces es una I, ¿no? Entonces aquí es, bueno, el nominativo no marco las raíces, ¿no? Porque siempre nos lo tenemos que aprender así, ¿no? Entonces tengo ahí is, ea, id, is, ea, id, eius, ei. Me voy al acusativo. La raíz sigue siendo la E. Entonces, en el acusativo voy a tener eam. Entonces, la raíz sigue siendo la E. Perdón. Primero el masculino. Eum, femenino. Eam, neutro. Igual que el neutro allá arriba, if.
Acuérdense que los neutros siempre tienen igual nominativo y acusativo. Y ahora el ablativo, voy a tener aquí letra temática, entonces eo, femenino ea y neutro eo. ¿Vale? Entonces, sí, Miguel. ¿Qué Ya no pasó? he entendido de la terminación ius. Ah, es que este pronombre, Miguel, acuérdate que en él, lo voy a escribir aquí a un lado, no importa que lo escribamos así, ¿eh? Aquí a un lado lo voy a escribir así. En nominativo es 212. Bueno, siempre va a ser 212, salvo el genitivo y el dativo, que sigue la tercera declinación. Si tú te fijas en tu cuadrito de la tercera en tus cuadros de las declinaciones, el genitivo termina, ahí te lo está diciendo el cuadro, termina en is, ¿no? Por ejemplo, kiwis, kiwis, mensis, mensis. Pero esa terminación is, Miguel, originalmente era la unión, esa vocal I de is, originalmente es la unión de las dos vocales débiles I con U. ¿Sí? Entonces, ahí en los pronombres mixtos se ve la terminación original, ius, de lo que debió ser el genitivo de la tercera declinación. Esto quiere decir, Miguel, que si aquí hubiéramos tenido la terminación tal como la tenemos en los cuadros de declinaciones, hubiera sido eis, eis, eis. ¿Te fijas? Pero aparece una forma no contracta, que no se hace pequeña, que no se une, en donde no se unen las vocales. Ahora, si te preguntas, ¿y eso por qué en estos pronombres? Porque los pronombres están menos desgastados que otras palabras. Por eso es que prevalecen estas, o sea, se utilizan menos que las otras palabras. Por eso los hablantes no hicieron ese cambio. ¿Sí, Miguel? Ah, sí, ya. Vale. Entonces, Ya más claro, gracias. tercera declinación me queda la I. Ahí sí se ve claramente la I de la tercera declinación. Entonces, esa es la digamos, irregularidad de este pronombre. Esa va a ser. ¿Ah? Entonces, cuando tú ves acá el singular y que nada más pongo en rojo ahí cuando sigue la tercera declinación. Ahora voy a escribir el plural. Y tú en el plural vas a ver que vuelve a tener la forma de plural 212 en toda la declinación. Y voy a tener y aquí tendría que haber sido ei, pero al estar junto a una i, la vocal, la raíz cambia a i. Entonces va a ser doble i. I, femenino, EAE y neutro EA. Entonces me queda I, EAE, EA. Genitivo. Orum, femenino, arum, neutro, orum. ¿Cómo queda el dativo? Sincopado. Eis. 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 ¿Cómo queda el acusativo? Con letra temática. S precedida de letra temática. Entonces me queda eos, eas, ea. Y el ablativo, igual que el dativo, me quedará eis, eis, eis. Ahí están mis terminaciones. Este cuadrito hay que aprendérselo muy, muy bien. La declinación de los pronombres mixtos. Yo a estos pronombres les llamo así, fíjense, para que los vayan distinguiendo. Los pronombres demostrativos van a ser 212-333. ¿Qué implica esto? Que siempre se declinarán como un 212, siempre, pero en genitivo y en dativo es donde siguen la terminación de tercera declinación. Y siguiendo este modelo, vimos que había tres pronombres, el pronombre iste, ista, istus, el pronombre ile, ila, ilus,
y el pronombre ipse, ipsa, ipsum, que siguen justamente estos modelos. Y el ejemplo, todos estos son de esta naturaleza. Y aquí ya habíamos dejado preparada la raíz de estos pronombres. Es más, aquí teníamos ist, para preparar la raíz y poder hacer la declinación de estos pronombres. Ahí de escalerita estábamos haciendo todo ello. Fíjense aquí también. Aquí nada más sería il, la raíz. Y acá la raíz, para hacer esa declinación conjunta, la raíz es ips, ips, ips. ¿No? Bueno, ahorita lo hago. Debe ser. Profesora, este cuadro impone más que el anterior. ¿Sí? ¿Te impone? Te impone Sí. más. Fíjate que estas son de las palabras complicadas en cuanto, las palabras más complicadas en cuanto a esa combinación de declinaciones, ¿no? Que acuérdate que ese cambio ocurre nada más en genitivo y dativo. Te los voy a marcar aquí en otro color para que vamos ahorita a empezar con el genitivo y el dativo si quieres. Empezamos con ese genitivo y dativo y terminamos, si quieres, bueno, no sé por qué aquí siempre me pone así. Déjame ver, mejor lo pongo aquí aquí, sí. Pone más. Sí, impone porque hay cambio de declinación a tercera. Pero te los voy a poner así, ¿sí, Miguel? Para que no haya problema. Fíjate, siempre vamos a considerar que el genitivo, esto está aquí, es el que termina en ius, ius, ius. Esto, fíjate. Ahí tengo la terminación. Eius, eius, eius. Ahí lo tengo. Déjame ver, espérame tantito. Ahí estoy y ahí está. Entonces aquí tengo ius, 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 y el dativo siempre terminará en i. Siempre termina en i. Siempre, siempre. Ajá. Entonces, si sigo eso, ¿cómo va a ser el dativo aquí cómo va a ser? El genitivo es istius, 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 y el dativo va a ser isti, isti, isti. Ahí está. ¿Sí, Miguel? Lo mismo va para ile. Ilius, 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 ili, ili, ili. Ahí está ya el nominativo, el genitivo y el dativo. Y lo mismo va para ipse. Ipsius, ipsius, ipsius. Y aquí tengo ipsi. Ajá. Aquí tengo ipsi, ipsi, ipsi. Fíjense muy bien. El genitivo y el dativo ya está. Ajá. Sí. Bien, ya está. Laura, ese mensaje fue de hace mucho, ¿verdad? El de que te estabas perdiendo. Ok. Pero ya te encontraste, ¿no? No, no mucho. ¿No? ¿Con cuál es con el que estás perdida, Laura? ¿Con cuál? ¿Con este? ¿Cuando empezamos con este? Sí, con estos. Ok. Sí, un poquito. A ver, vamos a ver. De nuevo. Ok. Estos pronombres, empezando con los pronombres demostrativos, ya siguen una declinación de los pronombres que combinan la segunda declinación, los 212 con los 333. A esos se les llama pronombres mixtos, ¿vale? Y esos pronombres mixtos que combinan la tercera declinación, nada más la van a combinar en el caso genitivo y dativo, nada más, ¿sí? Nada más, fíjate. ¿Cómo vemos que sigue la tercera declinación? Sigue la tercera declinación porque va a tener, lo que más claro se ve es el dativo terminado en i. Si te fijas ahora, Laura, quiero que veas tu cuadrito de la tercera declinación que tienes ahí a un lado. Búsquenlo. Es más, yo también les voy a poner aquí el cuadrito. Es importante que no nos perdamos con estas declinaciones.
Sí, es cierto. ¿Ya lo Que viste? viene Terminado en I. El todo dativo con y el genitivo, ¿con qué navis, termina? ¿El genitivo con qué termina? con is, Con is, con el is. genitivo. ¿Ya viste? Ajá, Ahora, navis, ¿qué? navis. Exacto. Tendría que haber sido aquí, Laura, en lugar de, ¿qué es lo que les estoy explicando ahora? Que en lugar de la terminación, fíjate, la terminación is que tienes ahí en tu cuadrito, presenta la terminación ius, porque esa era la terminación original del genitivo en la tercera declinación. O sea que cuando tú tienes ahí la palabra nauis, nauis, tendría que haber sido nominativo nauis. Y el genitivo, en lugar de haber sido nauis, era nauius. Pero, de nuevo ahí, los hablantes hicieron que la terminación nauius cambiara y se quedara en nauis, igual que el nominativo. Y por eso decía usted, profe, Ajá. que en los Pronombres. sí son pronombres, Sí, estos son como pronombres. son más estáticos, Exactamente. esos por eso conservan la Exactamente. evolución. Claro, por eso no hay este cambio. Acuérdate que las irregularidades se dan, pues tú lo sabes muy bien, en las palabras que más se utilizan, ¿no? En las palabras que más se utilizan. Entonces, eso pasó con los pronombres. O sea, vamos a tener una terminación del genitivo terminada en ius. Mucho cuidado con esa terminación del genitivo terminado en ius, Ludovique. Mucho cuidado, porque esa terminación terminada en ius a veces me da la apariencia de que es un nominativo de la segunda declinación, porque termina en us, si se fijan aquí. Pero aguas, aquí necesitamos considerar, mucho cuidado, aquí necesitamos considerar la terminación ius. Por eso aquí el genitivo de isti es istius. El genitivo femenino también es istius y el genitivo neutro también es istius. ¿Ve? ¿Cuál va a ser el dativo? Con terminación i. Entonces el dativo va a ser isti, isti, isti. Fíjense bien, ¿eh? Ahora cambio de pronombre. Me voy a ilius. De nuevo, la terminación va a ser ilius. Lo mismo aquí, ilius. Y lo mismo acá, ilius. ¿Sí? Ilius, ilius, ilius. Fíjense la terminación, terminada en ius. Lo mismo va para el dativo. Entonces ahora tengo un dativo terminado en i. Ili, ili, ili. Estoy haciendo lo mismo, ¿vale? Y observen ahora, tengo en el genitivo y dativo de ipse, ipsa, ipsum las mismas terminaciones. Voy a tener de nuevo aquí un ipsius, 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 vean la terminación, y el dativo terminado en i, que eso es lo irregular de este pronombre. Eso es lo irregular. Terminado en i. Nada más voy a hacer esto en esta clase para que nos quede muy claro. Ahora, a partir del acusativo y todo el plural, es la declinación normal, la declinación de 212. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar el acusativo de este pronombre? ¿Cómo quedará? Solo el acusativo. Muy bien, Josefina. Istum, femenino. Istam. Istam, neutro, allá arriba. Neutro, Istus. nominativo y acusativo iguales. Istus. Ahí está el acusativo de iste, ista, istus. Ahora voy a hacer el acusativo de ille, ila, ilus. Ilum. Ilum,
fíjense las mismas terminaciones, ilum, femenino, Ilan. ilam, neutro, nominativo y acusativo iguales. Por lo tanto, Ilu. ilus. Muy bien. ¿Y cómo queda el de ipse, ipsa, ipsum? Entonces, de nuevo, el acusativo, lo tienen arriba, el acusativo, Ipsum, ipsum, bien, Miguel, femenino, ipsa, Ipsan. bien, ipsam, y neutro, nominativo y acusativo iguales. Ipsum. Ipsum. Bien. Bien, bien, bien. Ahora, el ablativo. Aquí vemos en el cuadrito que está arriba que el ablativo, igual que hicimos los ejercicios de los 212, termina en O, A, O. Por lo tanto, ¿cómo va a ser que es el que tiene la vocal larga, Ludovique? Por lo tanto, ¿cómo va a quedar el ablativo de iste, ista, istus? Sería isto. Isto, femenino, Sí. Ista. ista y neutro. Isto. Ahora el ablativo de ile, ila, ilus. Hilo. Hilo, femenino, Illa. ila y neutro, Hilo. hilo. ¿Se Hilo. acuerdan que los historiadores utilizan mucho, José Luis, el in illo tempore, Muy ¿no? cierto. El hilo. Bien. Hilo. Mire, Ahí está. profesora, parece, Sí. perdón, parece mentira, pero ahí en el ablativo, como siempre, yo estoy con mis macrones ahí, hilo, o sea, hila. O Ah, sea que la misma pronunciación nos lo dice, que es sí, larga. sí, pero acuérdate que a veces ya no ponemos tanta atención en esto, salvo que sea pronunciación como más poética. Claro, claro, claro. Pero claro. tú, están bien bonitos tus macrones. Vamos a poner tus macrones en la medida de las posibilidades. No, es correcto. Es que eso, ¿sabe lo que sucede? Que yo estudié un poquito los primeros capítulos de Familia Romana, Sí, está profesora. perfecto, Entonces, está sí, perfecto. Está muy no bien. muchos, como 6, 7 capítulos Es estudié y por eso. un método muy bonito. Yo creo que todos los métodos son bonitos, los que ahora se Todos. proponen en la facultad. Tanto este que es el método activo de la lengua, como el método, pero tienen finalidades distintas, acuérdate, ¿no? El método Sí. activo, el objetivo es que el alumno hable desde el principio, que tenga el tratamiento en latín de una lengua moderna. Entonces Sí, ahí cierto. incluso hay innovación en cuanto a la creación de neologismos, porque ciertamente vas a utilizar términos que no se utilizaban en el latín, ¿no? Incluso en épocas como, pues ya posteriores, como el mismo Feliz Navidad, Félix Natalis Díez, bueno, pues posteriores, ¿no? El método que nosotros vamos a utilizar en donde vemos el método gramatical, le damos una importancia a las explicaciones sobre todo, y después esas las aplicamos en textos, en fuentes originales, ¿no? Hace que sea un poco más trabajo estrictamente documental, pensado para la investigación. El otro es un poquito más libre. Y hay un método, el que da el profesor Gerardo, que es el método combinado, el método híbrido, ¿no? Entonces, creo que los tres métodos son importantes. Familia Romana, a mí me encanta mucho, mucho el método, mucho, que también hay su versión en griego. Me encanta ese método, pero ciertamente les digo, hay que invertirle un poquito más. Mira, yo ya no digo, no sirve para. Cuando mis alumnos de letras clásicas preguntan, ¿por qué no nos enseñan de la manera en que les enseñan ¿por qué? Porque se les hace un poco más sencillo. Bueno, es que no es un trabajo filológico no estoy diciendo que la labor de quienes se dedican a enseñar ese método no sea filológica, desde luego que lo es. Estoy hablando tan solo de la enseñanza de la lengua, ¿no? Yo, si llevo a un alumno a través de ese método, va a ser un poquito más tardado
el tiempo en el que el alumno va a poder ingresar al análisis textual. Ahora con este método gramatical que estamos siguiendo nosotros, se va a focalizar en que desde un principio el alumno tenga una carga morfológica, una base morfológica importante para que ya empiece a ingresar al estudio de los textos originales, ¿no? De los textos originales. Entonces, a mí me conviene que haya un refuerzo, que esté muy, muy bien fundamentada la lengua, la gramática, las normas y todo esto, para que poco a poco reconozcamos esto en los textos fuente. Sí. Pero cada uno de los métodos son importantes y son muy buenos con sus específicas características, ¿no? Entonces, tú aprendiste con este método y no decimos, es que ese no te sirve para digamos, curso ahora que estamos haciendo. Desde luego que sirve, nada más que va a llegar un momento en que ahora vamos a irnos más rápido a lo mejor en las explicaciones gramaticales y allá tienen más práctica, tienen mucho más práctica, ¿vale? Entonces, quizá esa sea la diferencia. Por eso ahora Miguel de principio me dice, esto impresiona más. Tú me decías, la tablita impresiona, esto impresiona más, porque lo vemos desde la norma, desde la regla, y después vamos a irlo viendo ya en el análisis del texto, ¿no? Entonces, tú digamos que empezaste a verlo de una manera un poquito más libre, más liviana, porque tenía otra finalidad, el que tú construyeras en latín, el que tú, yo me acuerdo alguna vez le preguntaron al maestro Alexis, alguien que estaba defendiendo el método textual, gramatical, le decía, no, estaba más bien en este método de familia romana, y le decía, es que es muy sencillo traducir el familia romana. Es que, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué caso tiene? Sobre todo con el primer texto, ¿no? De Roma in Italia est, ¿no? Y entonces él decía, bueno, es que familia romana no es un texto para traducirse. Y tiene toda la razón. Ese texto no se va a traducir. Ese texto se va a leer y va, si te fijas en las primeras lecturas, opta por la comprensión lectora, porque después del texto hay preguntas en torno al texto, pero en ningún momento te hacen traducir. Todo te lo preguntan en latín, tú tienes que responder en latín. ¿Cómo te enseñan una lengua moderna? Exactamente igual que una lengua moderna, ¿no? Entonces, y en el método gramatical sí estamos apegados ¿a qué? A la traducción. Entonces, nada más considerando estas dos características, ¿no? Son válidos, importantísimos los dos métodos, ¿no? Nada más que aquí sí considero muy necesario que los conocimientos gramaticales los tengan muy, muy reforzados. Por eso a veces les digo, es que originalmente esto fue la terminación iu y después contrajo en is. ¿Y quiénes hicieron esos cambios? Los gramáticos. ¿Por qué? Porque en un texto te voy a hablar de una época y nos vamos a ir a otro texto, a otra época, y entonces vamos a recorrer periodos de tiempo muy prolongados que hace que veamos esos cambios rápidamente, ¿no? Y en la lengua es más cuando el estudio de la lengua es la lengua viva, el estudio vivo, el de familia romana, que se basan en un estudio, pero más sincrónico, no diacrónico, más sincrónico de una época en particular, ¿no? Bien, muy, muy bien. Si te sirve, ¿eh? Perfecto. Entonces ahí tengo mi hilo. Solo para decirle que su método me encanta y sabe que a mí personalmente me reconcilió con el latín. Porque yo estudié un poquito, no estudié mucho, y sentía de que yo quería el método tradicional porque yo sé que se va, como se dice en italiano, señora, chi va piano va lontano. Claro, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Gracias. Sí, Muchísimas totalmente. gracias. Pero también a veces, créeme que quienes ya llevan mucho tiempo con este método, ven la ligereza y la rapidez con la que se estudia quizá el otro método,
A mí me gustan los dos, o sea, a mí me gustan los dos, pero yo estudié filología y pues a mí me gusta más el análisis textual, ¿no? A mí me gusta más meterme en qué dijo Cicerón y analizar un texto y por qué lo dijo de esa manera y todo. Digo, sí es importante leer, sí es importante poder comunicarte en latín, esto es importante y entusiasma mucho. A mí me entusiasma en el caso del latín hablar con mis textos, ¿no? Pero porque pues soy de ese grupo de loquitas como Laura, como Josefina, que nos encantan nuestros textos, ¿no? Y con eso nos quedamos. Entonces, sí son dos habilidades distintas que pues hay para todo, hay para todo. Por eso aplauso a la coordinadora que ahora enfatizó en que los alumnos pensaran en el objetivo que tienen en mente. Habrá alumnos que dicen, porque me voy a dedicar, como Miguel, que es historiador, a los textos medievales, y entonces mi autor es tal. Pero habrá algunos, a mí me han llegado alumnos de bachillerato que dicen, no, yo quiero hablar latín, yo quiero ponerme, bueno, entonces ese es otro método, ¿no? Y está muy bien, los dos métodos están muy bien. Y en algún momento, ya cuando uno tiene el método gramatical, si experimenta uno el método libre, este método vivo de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua, será riquísimo, ¿no? O sea, es impresionante y es muy bonito encontrarte alumnos y profesores en la facultad dialogando en latín. Muy bonito. Así como te los encuentras hablando en alemán, en francés, en portugués, también hablando en latín, ¿no? Y luego en la sala de maestros tú te das cuenta que están los maestros de letras inglesas y los de letras alemanas, y están entre ellos platicando, y dices, ¿y los de latín? ¿A qué hora nos sentamos a platicar? También para presumirles y para que vean que nosotros, o sea, eso hace falta también, eso te da una sensación de logro, ¿no? En cada clase, porque a veces en este método gramatical, a veces pasa desapercibido. Por eso hay unos memes que dicen, Josefina, y te va a dar risa, Josefina, también, por ahí, que está un estudiante frente a la computadora y le dice, ¿y ahora qué hago? Y le dice otra persona, haz lo que te enseñaron en la escuela, aplícalo. Y entonces se ve que está diciendo, rosa, rosa, y rosa, y rosa, rosa, rosa. Así como diciendo, ¿y para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve? Entonces, a veces sí hace falta esa sensación de logro, ¿sabes? El que yo llegue contigo y te digo, ¿cómo no vales, Ludovica? Y que tú me digas, vale, o magistra, ¿y tú cómo no vales? Vale, o convides. O sea, sí, desde luego que hace falta esto también, pero también es muy importante no olvidar que esa es una cosa que también es muy enriquecedor, abrir un texto y decir, le entiendo ese texto, y más enriquecedor, tiene utilidad, es instrumental para mi trabajo de investigación, para lo que voy a hacer, ¿no? Esto también es muy enriquecedor. Entonces, perfecto. Tengan el método que tengan. Aquí no me importa si ya tienen tablitas, las tablitas que utilizó Josefina cuando empezó a estudiar latín, y José Luis seguramente tendrá algunas, y ya veo que Laura tiene algunas que empezó con otro profe, y tú ya tendrás otras. Bueno, o si las sacan de internet, porque ahora ya tenemos a la mano internet, no importa. Quiero decirles que todo ese material que existe en internet, todo ese material nos sirve. La cuestión es saberlo utilizar. Esa es la cuestión. Porque si ahora les digo lo que estamos diciendo a propósito de estos pronombres, son mixtos. ¿Por qué? Porque siguen la tercera declinación. Y no vemos en este genitivo la tercera declinación, pues ya no me sirvió de nada esa explicación. Y ya no me sirvió de nada para decir, sí es cierto, es muy fácil la declinación de este pronombre. Muy, muy fácil. Muy fácil, porque esto es como si aquí tuviera la terminación is, ¿no? Is. Ahí está. Nada más que, pues sí, es una palabra que conservó su forma original en ius. Y todos estos pronombres mixtos van a tener ese genitivo ahí terminado en ius. Luego vamos a ver justamente que esa terminación es de genitivo, no es de nominativo como filius. Fíjense, si nosotros vemos la palabra filius, este es un nominativo, pero si nosotros vemos ilius, este es un genitivo. ¡Ay! Tiene la misma forma, vean la terminación. Bueno,
pero es que vamos a ver que esta terminación aplica para los pronombres demostrativos. Por el momento, los demostrativos, que son los que estamos viendo, le hace pronombres mixtos. ¿Sí? Y otra cosa mucho más fácil, esto no me va a hacer que me pierda cuando ya estudie cuestiones de la sintaxis. Recuerden que sintaxis es orden, el orden de las palabras, ¿vale? Las palabras van a estar organizadas de tal manera que yo voy a poder distinguir si una terminación en ius me indica que se trata de un nominativo o que se trata de un genitivo. Les juro por todos los dioses que eso va a pasar con la sintaxis, pero para eso tenemos que reforzar la cuestión de la forma, la morfología, ¿vale? Esa cuestión. Bien, bien. Sí, Josefina, lo entiendo, ¿no? Sí, Laura, yo también contigo me siento bien identificada por eso. Dice Josefina que hablar latín es como algo muy utópico. Sí, sí, tienes razón, Josefina. No, desde luego que no, jamás las aprobarían. Y tienes razón, hay quienes nos hemos dedicado mucho tiempo al estudio del latín. Antes sí había cierta frustración, ¿no? En decir, ¿qué pasó? No nos podemos comunicar, no hablamos. A veces estudias 2 años de una lengua moderna y a los 2 años ya estás hablando hasta con nativos. ¿Y qué pasa con el latín? ¿No? Es que ciertamente nosotros estamos utilizando, la finalidad de estas lenguas, lo que les decía, documentales, son los textos. No hay otra cosa más que los textos, ¿no? Naturalmente que la finalidad ahora de este método que tiene algunos años, que se inició con la escuela Novum Vivarium, es justamente el hacer también del aprendizaje del latín una lengua, les decía, viva, pero no para el uso filológico. Es como pensar, Laura, que todos porque hablamos español, o Josefina, todos porque hablamos español, pues entonces todos somos hispanistas. Es tan absurdo como pensar esto, ¿no? O sea, los alumnos luego creen que porque alguien sabe italiano puede dar clases de italiano. No, una cosa es hablar la lengua italiana y otra cosa es darle italiano. Yo en algún momento les decía, a mi papá habla español y de ninguna manera podría dar clases de español. Una cosa es hablar español, mi papá es un nativo, habla español, pero no puede dar clases de español, ¿no? Entonces, eso pasa justamente con las lenguas. Y ciertamente es utópico, Josefina, pero es utópico, pero creo que quienes tenemos ya estas bases y esta facilidad para trabajar y para observar todo esto ya dentro, ya en el texto mismo, en algún momento podemos dialogar de una manera más reflexiva, dialogar en latín con cierta facilidad, ¿no? Al revés no sucede. Yo te he puesto que puede llegar a suceder, pero el camino es más largo. O sea, quienes aprenden a decir como fórmulas, estoy bien, estoy mal, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Las típicas preguntas que te enseñan al principio, no son capaces de hacer análisis textual, ¿no? No. Entonces, y uno sí, o sea, uno sí puede dialogar con estas bases que tiene. Te vas a tardar más. No es como aquel maestro que llega y sorprende a los sacerdotes que les puse el videíto a ver si entienden, ¿no? Pues sí, es que hay que entender que son habilidades distintas. Ya me fui por los montes de Úbeda, por ahí dicen, ¿no? Laura, ¿ibas a comentar algo, Laura, querida? ¿Úbeda de Jaén? Perdón, no, es que dijo que se fue por los montes de Úbeda. De Úbeda. Así como que me vi Pensé que eso es allá en Jaén, allá por las tierras de Josefina. Así es. Sí, ¿verdad? Ya me desvié. Ajá. Entonces, pues, bienvenido al método que tengan, pero acuérdense que nuestra finalidad es trabajar en el texto, ¿vale? Ahí vamos a trabajar al texto, ¿vale? Ok. Ahora, déjenme ver acá. Ajá.
Exactamente, muchos sacerdotes, eso es lo que a mí me puso un poco de nervios cuando veía a mis pobres alumnos, porque ellos, pues, se dedican al estudio justamente, y los que hablo después del concilio, estudian en la lengua latina a través de sus documentos, de sus textos. Ellos no se formaron en latín como los sacerdotes de antes del concilio, ¿no? Que ahora ya son puros viejitos, ¿no? Los que pertenecen a aquella época y que hablaban en latín. Naturalmente que se formaron con la lengua latina. Toda su formación eclesiástica fue a través, con la lengua latina, con ese instrumento, con ese instrumento. Pero sobre todo el estudio de la liturgia la tenían, y me han llegado, de verdad, Josefina, mira, te cuento una anécdota, Josefina, que esto se va a quedar ya grabado, no importa. Una vez, yo doy latín eclesiástico en la Pontificia, ¿no? En la maestría en Historia del Catolicismo en México, yo doy latín. Entonces yo me acuerdo cuando me ofrecieron primero que si quería dar este curso y todo, me dijo el coordinador, son sacerdotes, porque nada más les daban un semestre de lengua latina y solamente los sábados, y yo les decía, ay, no es posible, pero ¿qué voy a lograr los sábados? Un semestre nada más. Me dice, no hay ningún problema, son sacerdotes, ya saben latín, entonces nada más es cuestión de analizar textos. ¡Ah, maravilloso! Y se analizan textos, sobre todo de la era apologética para ellos. Fray Alonso de la Borrera Cruz, San Juan, Juan Ginés de Sepúlveda, Fray Vasco de Quiroga, se hace ese tipo de lecturas. ¡Ah, maravilloso! Muy bien. Entonces, el primer día que llego a clase, todo esto para decirles que es importante, Miguel, aunque impresione, tener estas bases de estos pronombres demostrativos. Son importantísimos, porque Sí, muchas claro. palabras van a seguir justamente ese modelo. Miguel, ¿qué ibas a decir? No, que sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Entonces, aquí sería el ablativo terminado en O, ¿no? Entonces, aquí tendría yo ipso, con el bello macrón de Ludovique, ipsa, de Ludovico, ipso, ipsa, ipso. Ahí está, ¿no? Y lo mismo vamos a tener para el pronombre. Entonces ya tengo ahí el pronombre isto, ista, isto, illo, illa, illo, ipso, ipsa, ipso. Ya está. No sé si tengan alguna pregunta. Ludovico. No, magistra, solo para decirle que se le apareció ahí para que conectara. Ah, sí, ya le conecté. Sabes que no le conecto hasta que la computadora me lo dice, porque siento que luego si lo conectas antes o después duran menos las baterías. Yo creo eso. Pero no se preocupen, ahí me da tiempecito. Muy bien, gracias. Ahora, gracias a ti. Laura, no te me pierdas, Laura. No te me desesperes, Laura. No me desespero. Eso. Más bien le quería decir, lo que me da pena es interrumpirla. No. Quería decirle que si lo regrese, o sea, dentro del el de ISTE, ahí déjele, nada más que si se puede ver bien la hojita, porque está como muy hacia la derecha. Ahí va. Y luego que en la grabación nos vemos en los cuadritos. Allí. Ay, muchas gracias, maestra, disculpe. Miren, esto que está haciendo Laura, a mí me daba mucha risa, que en clases presenciales los alumnos ya no copiaban, tomaban fotos. Y ahora en clases donde se puede hacer todo eso. No, soy de la vieja escuela, yo tengo eso que copiarlo. Está perfecto, eso está muy bien. Muy bien. Oigan, pues nos vamos a quedar, yo creo, con esta parte del singular de estos pronombres. Es importante. Y quiero la próxima clase volver al pronombre is, ahí, ¿no? Que siempre les voy a poner ese acordeón en la parte de arriba, esa chuleta, ese pastel, ese plagio en la parte de arriba, esa chepia, Ludovique, que no se me olvide. Les voy a poner esta referencia en la parte de arriba, ¿sí? Y vamos a llenar, porque aparte de estos pronombres y de llenar estos plurales, me interesa, Laura,
que veamos dos pronombres que van a ser muy importantes. ¿Qué es el pronombre? El que quedó acá al principio pendiente, este pronombre, ik, aek, ok, que tiene unas irregularidades específicas, y el pronombre relativo qui, quae, quod. Entonces, la próxima clase nos tocará también pronombres, estudiar el plural de estos pronombres que siempre seguirán estas terminaciones, fíjense, y estudiar los pronombres irregulares. Estos mixtos, acuérdense que los mixtos son 212-333, estos mixtos, tanto en plural, este plural y de los pronombres irregulares, qui, quae, quod, ik, aec, ok. Laura. Nada más unas preguntas, profesora. Ándale, adelante. Usted está poniendo que el genitivo y el dativo son 333, ¿Sí? mientras que los demás casos van a ser 212. Siempre Es 212. Nominativo, acusativo y ablativo. Todo lo demás. Ajá. Mi pregunta, ¿en el plural también el genitivo y el dativo son nada más es 333? No, Laura, nada más genitivo y dativo del singular. Ah, correcto. Todo lo demás es 212. Todo lo demás es 212. O sea que si me pongo como a intentar hacer el Eso plural. es lo que yo les quería pedir. Por 212. ejemplo, aquí con la terminación sería isti. Istae, ista. Fíjense las terminaciones de acá arriba. Aquí sería historum. Histarum. Historum. Correcto. Aquí sería ¿cómo? Ay, perdón. Istis. 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 Acá ¿cómo sería? Acusativo. Acusativo. Istos. Istos. Istas. Istis. Istas. Ista. Ista. Y aquí sería nuevamente Istis. 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 Exactamente. Y lo mismo va aquí. Ili. Ilae. Ilae. Ila. Ilae. ¿Cómo quedaría aquí? Ilorum. Ilorum. Ilarum. Ilarum. Ilorum. Ilorum. ¿Cómo queda en dativo y ablativo? Ilis. 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 Como si aquí ya tengo el dativo, siempre hay que acostumbrarnos al ablativo igual. Ahí está. ¿Y cómo queda el acusativo? Ilos. Hilos. Ilas. Hilas. Ila. Hila. Muy bien. Y lo mismo va para el ipse. Ipsi. Acá arriba lo tienen. Ipsae. 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 Neutro. Ipsa. Ipsa. Genitivo. Ixorum, Ipsorum. Femenino. ixarum, Ipsarum. Neutro. ixorum, Ipsorum. Femenino. Dativo y ablativo. ixis, Ipsis. Ipsis. isis, Ipsis. ixis. Bien, muy bien. Dativo y ablativo iguales. Bien. ¿Y cómo queda el acusativo? Ipsos. Ixos, Ipsas. ixas, Ipsa. ixa. Muy bien, Laura, porque con este entusiasmo ya llenamos esta forma. Muy bien. Me lo movió muy rápido. A ver, ahí está, aquí está, ahí está. Laura, no te preocupes, Laura, no te preocupes, ahí anda. Ipsos, ipsa. Y con esto terminamos. Ay, muchas gracias, profe. Déjenme parar la grabación.